CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es martes 17 de abril de 2012. Gracias a ustedes que nos acompañan a través de la prensagráfica.com y también por Canal 25 a las 9 de la noche. Varios temas de análisis en la presente coyuntura, pero los más relevantes referidos al acontecer político con las potenciales candidaturas presidenciales para 2014 y el tema de seguridad con la supuesta solicitud de las pandillas que ha hecho a Raúl Mijango, el facilitador de la tregua, para que interceda por la transferencia de subsidio del transporte hacia las maras. No se sabe sobre la base de qué términos, pero el viceministro de Justicia, Douglas Moreno, ha hablado de invertir $20 millones en crear parques de oportunidad laboral para los reos. Todavía no sabemos concretamente de qué se trata. Pero bueno, el tema político es el que está mucho más caliente, de eso trataremos de dedicar más espacio al análisis de la entrevista de este martes. Nos acompaña en nuestros estudios Álvaro Artiga, él es el director de Maestrías en Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana, UCA. Álvaro, bienvenido, un gusto. Buenos días, William, es un placer estar contigo aquí y compartiendo con todos los cibernautas pues algunas reflexiones sobre el acontecer nacional. Bueno, perfecto, Álvaro. Para comenzar, me interesaría conocer, porque tengo la impresión de que ya está calentando bastante el ambiente en torno a la configuración del perfil de candidatos presidenciales para 2014, sobre todo en el lado del FMLN parece que la cosa va más precipitada. Quien suena muy fuerte dentro de potenciales candidatos obviamente es Salvador Sánchez Serén, actual ministro de Educación. Quisiéramos conocer un poco cuál es la valoración que estás haciendo un poco a partir de los datos que ya se conocen públicamente de cómo se ve en el caso del FMLN una potencial candidatura de Sánchez Serén. Bueno, quizás aquí podría comenzar con 3 puntos que creo que son importantes. Uno es el de tirar cartas para ver todavía cuando faltan 2 años prácticamente. Claro. Estar tirando cartas para ver quiénes son los posibles candidatos o quién puede tener como mayor receptividad, no solo dentro del partido, sino dentro de lo que podría ser el bloque afín, el bloque social afín del FMLN. Esa es como una primera prueba, digamos, son unas primeras tandas, por decir así, de energía para ver cómo está el clima de opinión, qué reacciones hay. Obviamente no es cualquier carta la que se ha lanzado o sobre la que se habla. Y esa, cuando estamos refiriendo al ministro de Educación o vicepresidente de la República, genera a la vez algunas reacciones dentro del partido de otros que, como el alcalde de Santa Tecla, quisieran también optar a la candidatura presidencial. Entonces ya se genera un ambiente de competencia interna que, bueno, a ver cómo lo maneja el partido, siendo que hace años modificó el estatuto y que hace que no sean necesarias las elecciones internas para la selección. Claro, porque ahora es el Consejo Nacional el que toma la decisión final. Pues recordemos cómo fue ahí todo el filtro. Sí, recordemos cómo fue la elección o la designación, digamos, del actual presidente de la República, una decisión de la Comisión Nacional y después simplemente es ratificada prácticamente en una asamblea general. Ya. Entonces ahí lo que tenemos, decía, es una primera reacción al interior del partido y algunas reacciones fuera del partido como para medir el grado de receptividad hacia una candidatura, en este caso pues del vicepresidente. Y ahí, por lo que uno puede intuir y de alguna manera escuchar en los comentarios con otras personas, es que el Frente estaría cometiendo un error, no solo adelantándose con demasiado tiempo, sino en el tipo de carta que digamos suena en este momento. Pareciera pues que hacia afuera del partido Sánchez Serén no es la mejor carta. Tampoco esto quiere decir que entonces la mejor carta sea la del alcalde de Santa Tecla, no, simplemente que se están generando reacciones adentro y fuera del partido. Ahí ya lo que uno no sabe es qué tan necesarias son estas reacciones
generar una especie de ansiedad política dentro y fuera del partido, cuando pues sí hay otros problemas que son más importantes. ¿Ya? Entonces ese era como el primer punto, ¿verdad? El lanzamiento de las candidaturas. Esto nos debe hacer pensar en un tema más general, porque lo mismo estaría pasando también en el lado de Arena. Y lo vamos a reflexionar Sí. más adelante, creo que necesita también un análisis aparte. Sí, pero entonces creo que nos debería hacer pensar en la conveniencia o no de contar con la reelección en el ámbito presidencial. Yo sé que esto es un tema espinoso, pero tiene que ver justamente con los incentivos que tienen los presidentes para hacer una buena gestión durante su periodo, de tal manera que cuenten con la posibilidad de la reelección. Probablemente uno podría pensar que un presidente que tiene una buena gestión o que pues está desempeñando una gestión valorada positivamente, puede tener incentivos de continuar y entonces elimina esta ansiedad de alguna manera dentro de las filas del partido y en el bloque social afín al partido. Eso lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahora, perdón, para clarificar, entonces, tu punto es que sí sería conveniente que se pudiera dar, ser apertura a la reelección en este país. Yo pienso que sí, ¿verdad? Porque genera, digo, digamos, perspectiva o esta expectativa más bien de quien está en funciones, de quien es presidente, de desempeñar una buena gestión de tal manera que pueda ser reelecto. Tiene el incentivo de ser reelecto. Ahora, hay quienes lo ven muy saludable el hecho de que estemos como se está en este momento, que no se permita la reelección, porque dice, bueno, es importante para que se dé paso a otros y el temor a entronizarse en los cargos. Sí, es decir, bueno, primero hay que decir que la reelección ya es permitida, lo único que no de manera continua. Tiene que pasar un periodo. Tiene exacto. que pasar un periodo. Pero uno puede ver, era lo que iba a decir, el caso de Estados Unidos. ¿Verdad? El presidente prácticamente es el candidato, ¿verdad?, del Partido Demócrata y entonces elimina esa tensión dentro del partido. Pero, por otro lugar, el que llega a la presidencia, si tiene la expectativa de durar por lo menos, digamos, 2 periodos, ese es otro tema que habría que discutir, si reelección indefinida o solamente 2 periodos, ¿verdad? Pero de alguna manera le genera el incentivo de querer hacer bien las cosas para darle continuidad en un segundo periodo a todas sus políticas, a todos sus programas. ¿Qué es lo que pasa en el diseño que tenemos actualmente? Que un presidente que llega sabe que no va a continuar, haga bien o haga mal el trabajo, ¿ya? Entonces, al presidente, digamos, no le genera ningún incentivo a hacer bien las cosas y segundo, mete la atención al interior del partido de quién lo va a sustituir. Perfecto, vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial, pero vuelvo cuando regresemos con el tema de Salvador Sánchez Serén. ¿Qué sería lo más saludable? Porque bueno, lo que hemos escuchado en los últimos días, incluso de José Luis Merino, máximo dirigente del FMLN, es que hay que consolidar al FMLN, que hay que tener prácticamente está llamando a tener un candidato dentro de las filas del FMLN. Es decir, ¿será que la experiencia de tener a un foráneo, en este caso Mauricio Funes, no les ha sentado bien la experiencia? Vamos a una pausa, regresamos después de esto. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Nos acompaña en nuestros estudios Álvaro Artigas, director de Maestrías en Ciencias Políticas de la UCA. Álvaro decía, ¿no será que el FMLN de alguna forma le ha generado, no sé si es la palabra más adecuada, pero una especie de trauma esto de haber llevado un candidato presidencial como el caso de Mauricio Funes, convertirlo en presidente y ahora pues, ver un poco lo que está ocurriendo en la relación FMLN y presidente Funes? ¿Será que por eso es que podemos ver un replanteamiento en la visión de los dirigentes del FMLN y decir, bueno, entonces mejor llevemos a alguien de adentro? Digo esto porque hace como 2 semanas estuvo con nosotros Norma Guevara y preguntábamos sobre el FMLN que había pasado tras los resultados electorales del 11 de marzo. Y decía, bueno, lo que pasa es que el FMLN tiene que ser más izquierda. Claro, eso hay que ampliar más ese concepto de qué es ser más izquierda, pero dejo la inquietud planteada. A ver. Vaya, qué bien que ha ocurrido todo esto, porque no solo el FMLN puede sacar lecciones de cuando llevan un candidato que no es de las filas del partido. En general, esto nos puede mostrar los problemas que implica que hayan candidatos sin partido. ¿Vale? Por el requisito constitucional, Funes tuvo que afiliarse. Exacto. ¿Verdad? Pero, bueno, aquí están los resultados. Digamos, su asociación con el partido fue una cuestión meramente coyuntural y a una vez en la presidencia, pues el partido pierde control sobre su presidente y, bueno, sobre lo que éste decide. Ya eso nos debe indicar también la importancia de los partidos políticos para el funcionamiento del sistema político. ¿Ya? En otros países lo que ha ocurrido es que llegan candidatos a la presidencia antipartidos. Y aquí, tal como vamos caminando, digamos, ese escenario no debería ser apartado. Pero qué bien que ocurrió así, que no tuvimos un candidato necesariamente fuera de los partidos, porque hemos aprendido todos, no solo el FMLN, la importancia de los vínculos entre el presidente y el partido. Ahora, es obvio que para el FMLN esto tiene que ser amargo, ¿verdad? Pero aquí hay como un doble discurso, porque por una parte es amargo en tanto son partidos de gobierno sin poder tener la suficiente influencia, especialmente la cúpula del partido, sin tener la suficiente influencia sobre el presidente. ¿Ya? Que esto siempre se va a plantear, la persona que está en funciones de presidente y la dirección del partido. Lo mismo pasa entre la dirección del partido, digamos, y el coordinador del grupo parlamentario, ¿verdad? En la medida que no coinciden, bueno, las relaciones vienen a ser un poco más tensas, ¿verdad? Y entonces depende de los recursos que cada una de las partes tiene para lo que pueden desempeñar. Entonces, el FMLN desde hace rato está diciendo, esto no volverá a pasar, tenemos que llevar a un candidato pura sangre, a un candidato que viene de las filas del partido, y yo pienso que hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, el tema es, ¿qué significa lo de ser pura sangre? Ser alguien que está doblegado a la cúpula del partido, ser alguien que es de la cúpula del partido. Eso es lo que puede estar en discusión, pero que sea alguien de las filas del partido me parece que es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque de alguna manera el partido, en ausencia de otros instrumentos de control de la población, que es la que le da el voto, ¿no? Pero la población prácticamente no tiene manera de controlar al presidente si no es hasta la siguiente elección. Pero lo que decía en el anterior bloque, si no hay reelección, entonces tampoco puede hacer nada el elector. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué queda? Pues el control que puede ejercer el mismo partido. Pero entonces los partidos políticos, sobre la base de qué deberían de estar trabajando en este momento de cara a 2014, es decir, es en el diseño del perfil de lo que la población está requiriendo para ese momento, porque yo debo asumir que en cada elección los partidos políticos hacen, los equipos de campaña incluso, hacen sus propios análisis, sus estudios, diagnósticos, cuentan con sondeos, encuestas, para ver más o menos cuál es también el perfil que mejor se acopla de su propuesta con la gente. Y en este caso Sánchez Serén, eso no es la mejor propuesta. Vaya, el tema es que algunos dicen, vaya, los partidos deberían de estar construyendo, antes de estar pensando en candidatos, deberían de estar construyendo cuál es su plataforma programática, su propuesta política que van a ofrecer a los electores y después buscar al candidato.
Pero eso refleja también una manera distinta de entender el asunto. Tal vez en algún momento, pues sí, el programa político era importante porque de alguna manera se pensaba que es lo que el partido iba a hacer una vez llega al poder. Pero desde hace años, y esto no solo en El Salvador, y más cuando la política pasa por la televisión, la personalización de la política va adquiriendo un mayor protagonismo y a tal grado que la persona llega a sustituir al programa, incluso llega a sustituir al partido. Es la persona la que termina siendo importante, la que debe tener ciertos rasgos, cierto perfil, incluso hasta características que tienen que ver simplemente con la estética de la persona. Sí, la imagen. La imagen, ¿ya? Exacto. Entonces, frente a eso, pues sí, es el problema de que la preocupación termina siendo entonces no tanto cuál es el programa, sino cuál es el candidato, cuál es, por decirlo así, el producto que se le puede ofrecer a la sociedad en términos de marketing. ¿Qué es qué candidato puede ser apetecible por algunas características que muestra para la población? Ya no importa cuál es el programa político que va a llevar ese candidato, ya no importa lo que dice, sino quién es la persona que lo dice, ¿ya? Y entonces ahí son otras características las que comienzan a ser más importantes. Y es en ese contexto en donde probablemente el FMLN, bueno, ya decimos, no solo este partido, pero ahora estamos hablando de él, está preocupado por qué persona es la mejor para los intereses, yo voy a decir los intereses de la cúpula, ¿ya? Y entonces requieren de una persona que sea de absoluta confianza para el grupo que dirige el partido. Aunque eso pueda significar no hacer un suficiente clic adecuado con la población. Claro. Pregunto porque esto recién comienza en el FMLN, es decir, aparece el nombre de Sánchez Serén, inmediatamente hemos visto esta semana un pronunciamiento de amigos de Óscar Ortiz en el exterior, de varias ONGs pronunciándose a favor de una candidatura de Óscar Ortiz. Pero bueno, en el FMLN también está el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, es decir, hay dos potenciales candidatos adicionales a este. Y hay algunas pequeñas encuestas que ya se están haciendo a través de redes sociales y evidentemente no parece que sea Sánchez Serén el mejor candidato para 2014 en el caso del FMLN. Sí, ese es el problema entonces que tiene ahora el partido, que necesitan una persona con quien desde el punto de vista de ellos pueden confiar, que no tendrían dudas de que llevaría adelante las cosas según la dirigencia del partido, pero resulta que quienes cumplen quizás con esa característica que se vuelve fundamental para el partido no es lo que espera la sociedad o lo que mejor podría ser recibido desde la sociedad. Y ahí es el problema, que para ganar elecciones no es suficiente contar con un candidato que sea confiable para la cúpula, sino que logre atraer votos. Y entonces ahí es donde se encuentra el partido con el problema de Sánchez Serén. ¿Ya? Esto es casi reeditar lo que ocurrió con la candidatura de Shafiq Handal en el año 2004. Ahí hay una candidatura del partido que goza de la confianza de la cúpula, es más, era el líder del partido, pero hacia afuera lo que generaba era temor y eso facilitó el triunfo del presidente Saca en 2004. Pareciera que estamos caminando en la misma dirección, de colocar a alguien que es de absoluta confianza para la cúpula, pero que no logra ser el que logra traer votos. Entonces, viéndolo del otro lado, pareciera ser que Óscar Ortiz puede generar ese imán de votos hacia el partido, pero por lo que se ve y por algunas declaraciones y encuentros o desencuentros que ha tenido, no parece ser el de la absoluta confianza de la cúpula. Entonces el Frente tiene ese problema en este momento y está gastando energías, lo que uno no puede saber si eso es simplemente una estrategia política, mientras hay otras cosas en otras arenas políticas que se están debatiendo. Es decir, lanzar el tema de las candidaturas en un momento en donde el partido aparece negociando con justamente los partidos de derecha, ¿verdad? Eso puede ser una forma de distraer, de humo, de distracción. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que en este caso, lo que hemos visto desde hace bastante rato, incluso antes de que apareciera esta discusión legislativa, eran esas señales, ¿no?, de la posibilidad de que Sánchez Serén estuviera ahí, o sea que tampoco es tan
tan desvinculado de los antecedentes. O sea, hay una cosa que es cierta, ¿verdad? Es un problema que tiene el partido y es independiente de la coyuntura, ¿verdad? Y esto se ha venido discutiendo antes, se seguirá discutiendo después. El tema es que en este momento, ¿verdad? Hay otros puntos que son importantes. Bien, vamos a la pausa comercial cuando regresemos y entonces, ¿qué podríamos pensar de inmediato? Que Óscar Ortiz, Hugo Martínez son como las mejores cartas que ellos pueden tener. Vamos a la pausa y regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Álvaro, si vemos dentro del FMLN, o sea, sí hay gente con unos perfiles distintos a Salvador Sánchez Serén, que pueden hacer más clic con el votante, con las expectativas del votante. Digo, por el caso de Óscar Ortiz, que ha hecho gestión municipal muy exitosa en Santa Tecla, un referente muy importante. Tengo la impresión que tiene mucho menos taras ideológicas y problemas de relación con el sector privado y con muchos sectores en este país. Digo, en Santa Tecla, Hugo Martínez como canciller de la República. En el corte comercial salía el nombre de Gerson Martínez, efectivamente, que también se ha mencionado en algún momento. Claro, más personas que Sánchez Serén hay dentro del partido. El problema es, insisto, en quién es el que le garantiza un buen nivel de lealtad y de confianza a la cúpula. Yo creo que eso pesa bastante, porque en cierta forma no solo es la competencia por la presidencia, sino algo que es sumamente importante para quienes dirigen un partido, en este caso el FMLN, y es seguir controlando el partido. El partido finalmente es un aparato que les permite a quienes lo controlan, no solo el FMLN, sino en general de cualquier partido, y por eso son las disputas y a veces las expulsiones y divisiones, por ver quién controla el aparato. Porque eso permite tener algún nivel, un cierto poder político, una cierta capacidad de influencia en lo que ocurre en la política, pero también le da acceso a ciertos recursos a quienes lo controlan. Entonces aquí lo que tenemos es una coalición que controla al FMLN, unas personas que controlan ciertas zonas, digamos, de recursos financieros, logísticos, de relaciones con otros actores, relaciones internacionales, y es bastante homogénea. El problema que tienen es encontrar dentro de sus más afines, dentro de sus más allegados, a alguien en quien puedan confiar. Y ahí quizás la figura, aunque ahorita tiene bajo perfil, pero la figura del ministro de Obras Públicas sea como esa posición intermedia de, primero, no es Sánchez Serén, no es alguien pues de primer nivel en la cúpula, pero es un funcionario de este gobierno, es de confianza del partido. Además, difícilmente a Gerson se le pueden sacar aspectos negativos. Más bien hay mucho que resaltar de su gestión como diputado en la Asamblea, y ahora pues él está en una plataforma que le permite tener proyección nacional, que es una de las desventajas que tiene el alcalde de Santa Tecla, que si bien es cierto, tiene una buena gestión, ha logrado hacer proyectos en asocio públicos privados que están de moda, pero justamente ahí hay dos desventajas para el alcalde. Uno
que ese tipo de asocios la cúpula pareciera no estar muy de acuerdo. Al menos en el discurso no están muy de acuerdo porque eso pareciera ser un poco más de derecha que de izquierda. Y en segundo lugar, siendo el alcalde de Santa Tecla, por más que Santa Tecla sea una ciudad, digamos, del área metropolitana de San Salvador, habría que ver si toda la gente, por ejemplo, de Oriente, de los 4 departamentos de la zona oriental del país, saben algo de Óscar Ortiz, por decir algo, ¿verdad? Entonces, yo lo que sospecho es que a Óscar le hace falta proyección nacional. Incluso él está en un Consejo Nacional de Desarrollo Local, una comisión que creó el presidente. Recordemos que él antes estuvo en la presidencia de Comures, pero no ha logrado tener esa imagen de ámbito nacional que puede llegar a tener el ministro de Obras Públicas. Pues este puede ser un invierno, por ejemplo, que para él puede ser clave, si él tuviese aspiraciones, ¿verdad? Empezará Decíamos la construcción de la Diego de Holguín. Si para este año, si a finales de año terminan la Diego de Holguín, pues ahí tiene una carta importantísima. Porque por el antecedente de lo que es la Diego de Holguín. Exactamente. El tema de transparencia, corrupción. Sí, y porque al final de cuentas es el ministro que lleva al final una obra que los gobiernos anteriores no solo no terminaron, sino que eso quedó envuelto en la duda de si ahí hubo corrupción o no. Y es algo tangible que se le muestra a la población. Claro. Además, la gente lo va a experimentar con sus vehículos cuando pase por Sí, yo pienso que en ese sentido, más potable para la población sería Gerson que Sánchez Serén, ¿verdad? Probablemente Sánchez Serén pueda tener buenas intenciones. El problema es que a veces no son suficientes las buenas intenciones, sino que hay que tener otras características, y ahí pues puede ser que hayan otras personas que superan en eso a Sánchez Serén. Álvaro, en algún momento mencionaba la experiencia de Chafik Handal, ¿no? Que estemos ante una reedición de ese capítulo, pero eso en lo inmediato podemos hablar de lo que pasó en San Salvador con la alcaldía de San Salvador, o sea, incluso en 2011, más cercano. Sí, el CELTE, aunque lo otro es a nivel presidencial, claro, desde luego. Claro, pero siempre es un poco la pregunta que le queda a alguien que está desde fuera del partido, porque al final de cuentas también esto hay que tener como información muy de primera mano, pero si nos movemos desde fuera del partido, uno también puede hacerse las preguntas de cuando se toman determinadas decisiones sobre candidaturas. Podemos pensar en las que mencionabas de la alcaldía de San Salvador en la última elección, o el 2004 Chafik Handal, o el 2009 la candidatura en Arena del ingeniero Ávila. Que todos parecen, y antes de la elección, son entendidos como candidatos perdedores. Y viene el partido y opta por candidatos perdedores y pierden las elecciones. Entonces uno se puede hacer la pregunta también si cuando se escogen este tipo de candidatos, lo que se está buscando es justamente perder las elecciones. Porque puede haber un cálculo que de parte de la cúpula o de la dirigencia del partido que dicen, no hombre, en las condiciones en las que está el país, es mejor perder las elecciones que ganar las elecciones, después tener un gran fracaso en la gestión, porque además un fracaso en la gestión puede implicar un desmoronamiento del partido. Ya decía antes, el partido es importante para quien lo controla. Bueno, entonces, de hecho, cuando uno pregunta y habla con dirigentes de Arena en este momento, muchos de ellos coinciden en que es mejor haber perdido la elección. Claro, estamos hablando después de que pasó el trauma, pues, después de ese trago amargo, pero sí coinciden en que era mejor por toda la situación económica del país y todo lo que venía. O sea, tal parece que otros lo leen de esa manera. Es decir, sí hay una lectura adecuada desde ese punto de vista, ¿no? Sí, incluso se puede pensar, cuando, recordemos, el presidente Saca era el presidente del partido e impulsa la candidatura de Rodrigo Ávila. Ya en entonces se sabía por su nivel de popularidad que Saca tenía intenciones de la reelección, pero que no podía. Claro. Entonces ahí era el cálculo de perder las elecciones, la situación va a estar tan difícil, tan deteriorada, que después la gente, si él lograba mantener una buena posición entre, digamos, la valoración social, podía ser candidato otra vez. ¿Qué es lo que se habla ahora? La posibilidad... Aunque, sí, pero con una Arena que podía quedar más debilitado y al final el problema es ese, ¿verdad? Que ese es el cálculo de quien está tomando decisiones en ese momento. Pero, pues sí, la vida no está determinada, siempre pueden cambiar los escenarios. Pero en el cálculo, digamos, con el que se toman decisiones, puede existir esa posibilidad.
Bueno, vamos a la pausa. Voy a leer después de la pausa comercial algunos comentarios que nos llegan sobre el caso específico de Sánchez Serén y pasamos a hablar de Arena, que no hemos hablado todavía. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, el día de ayer anunciamos el tema que estaría con nosotros Álvaro Artigas, director de Maestría en Ciencias Políticas, y hablábamos de candidaturas presidenciales, el caso concreto de Sánchez Serén. Algunos comentarios rápidos a través de Facebook. Francisco Antonio Joya dice, mejor que lo dejen, así tienen anticipada la pérdida. Yulisa López, si el partido de izquierda considera la posibilidad de mantenerse en la presidencia, deben de colocar como candidato a Óscar Ortiz, pues el señor Sánchez Serén no cuenta con el apoyo del magisterio. No es necesario ser politólogo para darse cuenta que sí, no es así. Lo más seguro es que estén dando paso a un nuevo gobierno de Arena o gana, puesto que ninguna de las políticas utilizadas han beneficiado a la población. Rosa Argentina Reyes dice, ¿por qué se adelantan a los hechos si aún no ha comenzado la acción? Arnoldo Sura, prefiero a Ortiz que Serén, dice René Chavarría. Si llevan a ese señor de presidente, obviamente estará segura la derrota en 2009. Ganaron por Funes, por él busquen otro. Luego reitera nada más, bueno, Germán Cubillas dice, si Sánchez Serén, si meten a Sánchez Serén, va a ser el candidato, van a perder por goleada los del FMLN. Bueno, hay más comentarios ahí, pero se los dejo en el Facebook. A ver, solo para cerrar entonces sobre el tema. Vaya, está claro que este es un tema que se ha lanzado y tenemos todo ese tipo de reacciones, ¿eh? Óscar Ortiz frente a Sánchez Serén. Es como una medición de fuerzas y es cierto, es muy adelantado el asunto, ¿verdad? Pero se ha echado esto y ahí están las reacciones. Y yo lo que pienso es que independientemente de quién sea el candidato, sabemos que va a ser uno del partido. Difícilmente el FMLN va a buscar a alguien de fuera del partido. Podrá hacer alianzas sociales, lo que sea, pero yo creo que no se va a repetir traer a alguien de fuera del partido. Pero el que sea del partido, y aunque fuera de lo más rojo, no garantiza, y también suponiendo que ganara el FMLN en las elecciones, eso no garantiza que entonces las políticas públicas impulsadas desde el Ejecutivo van a ser rojas por izquierda. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el que el presidente pueda llevar adelante su programa depende en buena medida del apoyo legislativo con el que cuente. Y ahí con lo que nos topamos es que el presidente electo en 2014, por lo menos su primer año, va a tener que contar con una mayoría legislativa de derecha. Y en ese primer año, lo primero que va a encontrar el presidente electo en 2014 es una cosa que se llama el presupuesto general del Estado, que se discute a partir de septiembre y luego se espera que sea aprobado en diciembre, y ese será el presupuesto de 2015. ¿Ya? O sea que hay dos, digamos, limitantes con las que ese presidente, aunque fuera rojo, ¿verdad? No va a poder hacer lo que quisiera hacer. O sea, de alguna forma amarrado. Queda por lo menos en el primer año. Y luego entonces vienen las elecciones de 2015. Diputados y alcaldes. Diputados y alcaldes, donde otra vez el tema de quién tiene las mayorías, y puede ocurrir, ¿verdad? Porque el sistema está de alguna manera diseñado para que sea así, que ningún partido tenga mayoría legislativa,
entonces le puede ocurrir lo que le pasó a Funes. ¿Ah? O sea, yo pienso que acusar simplemente al presidente Funes de haberse hecho de derecha es un poco interesado y confundir a las cosas. ¿Por qué? Porque el problema es que la derecha tiene mayoría legislativa. Entonces el presidente tiene que contar necesariamente con el apoyo de partidos de derecha para llevar adelante sus programas, para que le aprueben sus presupuestos, etc. Claro. Entonces, lo mismo le puede pasar a un presidente del FMLN pura sangre. Entonces quiere decir que no está necesariamente en que sea pura sangre la clave para llevar adelante un programa de izquierda, llamémosle así. Está en otros elementos que no dependen solo del partido. Al partido le corresponde saber elegir la figura que le permita ganar las elecciones, que le permita atraer suficientes votos, y lo que, digamos, viene después ya no depende del partido. Ahora, claro, equivocarse en la selección del candidato puede ser intencional, decíamos en el bloque anterior, porque no se quieren ganar las elecciones, porque hay un cálculo que les lleva a decir, no hombre, es mejor que perdamos, porque entonces no perdemos otras cosas. O puede ser simplemente que tan cerrados están que no se dan cuenta que el candidato que eligen, que deciden este es el de nuestra confianza, no es potable para la población. Y entonces para eso sirven, digamos, todas estas opiniones que escuchamos en radio, en televisión o vía internet, que claramente están poniendo que Sánchez Serén no es la mejor opción. Bueno, eso nos lleva a hablar, si en el caso hipotético Sánchez Serén es el candidato del FMLN, se la pone fácil entonces a Arena decidir, porque también eso se mide. Me imagino que Arena estará esperando a quien define el FMLN para entonces poner a alguien que sea, obviamente, que haga el contraste, porque no va a poner a similares, que haga el contraste con Sánchez Serén. ¿Se la pone fácil? Vamos a dar una pausa y volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Álvaro, dejaba plantear la interrogante en el segmento pasado. Si es Sánchez Serén el elegido en el FMLN, ¿se las pone las cosas fáciles al partido Arena? Es decir, si estamos partiendo de que en el análisis está presente la reedición de capítulos como el de 2004, por ejemplo. Vaya, ahí todavía interviene un factor más, que es que el FMLN podría estar calculando que, bueno, no importa, y en eso se parece a 2004, no importa el candidato que llevemos. Y si es de nuestra absoluta confianza, pues mejor. Entonces Sánchez Serén reúne esas condiciones. Pero a la vez podrían estar diciendo, mientras la derecha esté dividida, mientras haya algunos que quieran aspirar a la elección presidencial y utilicen a Gana como instrumento, entonces para nosotros, podrían estar diciendo en el FMLN, mejor. Pensando en el, llamémosle así, el modelo, entre comillas, nicaragüense, ¿no? En donde la derecha va dividida, ¿no? Los liberales presentan incluso dos partidos frente a Daniel Ortega. Es decir, viendo en el escenario una potencial candidatura de Tony Saca. De él o de cualquier otro que también tenga aspiraciones,
¿verdad? Se ha hablado hasta del ministro de Justicia, ¿verdad? Sí, pero pensando en un escenario, digamos, limitado ahí a 3 candidatos, alguien de Arena, de Gana en este caso, Sí. con Tony Saca, si fuese, Sí. y el FMLN. Entonces, claro, un Tony Saca que divida a la derecha. Sí, o, ¿verdad? Siempre gana, pero otro que tenga alguna credencial que presentar y utilice el vehículo gana. O sea, no es tanto la persona, sino que, y más si hace una fórmula Tony Saca con esta otra persona, y tienen credenciales, ¿verdad? Tony Saca, el apoyo que todavía presenta en las encuestas, y digamos, supongamos que el ministro tuviese éxito, que es leído así, que disminuyen los homicidios, que se resuelve el tema de la renta. Entonces aparece como, ya ven, yo puedo, he resuelto estas cosas, y utiliza, digamos, a este partido. Entonces, desde el punto de vista del FMLN, eso es su mejor escenario, que la derecha se presente dividida. Pensando que podría ocurrir lo mismo que en Nicaragua, olvidándose que en Nicaragua la fórmula para ganar la elección presidencial exige un 40% de la votación, ¿ya? En cambio aquí se exige el 50% de la votación, y a partir de los resultados del 11 de marzo, ellos pueden decir, bueno, ni Arena ni nosotros tenemos el 50%. Y entonces forzar una segunda vuelta. Exacto. Pero claro, en la segunda vuelta, lo más probable es que quienes, si fuera el escenario, Arena gana, ¿verdad? Lo más probable es que esos hagan bloque contra una candidatura de FMLN. Álvaro, pero seguir pensando en el modelo nicaragüense, ¿solo sería posible, pregunto, si uno tuviera claro un resultado distinto del 11 de marzo? Pero ya a partir del resultado del 11 de marzo, no parece que la cosa sea tan fácil replicar un modelo como el de Nicaragua. Sí, lo que pasa es que a veces las personas están, digamos, tan cerradas que no ven estas cosas. O sea, lo ven tan automático que, digamos, sus deseos, sus elementos más afectivos, emotivos, influyen en el cálculo que hacen. Y entonces pueden olvidar estos parámetros y decir, no hombre, aquí mientras vayan divididos, mejor. ¿Va? Y entonces se alienta esa división. Vaya, pero entonces volvamos a la pregunta. ¿Se la pone fácil a Arena o no? Si fuera Sánchez Serén. Entonces ahora viene, en ese escenario, ¿verdad? La candidatura de alguien como Sánchez Serén, también podríamos decir, se la pone fácil si es que en Arena no hubiese también un mismo problema de varios que quieren ser candidatos presidenciales. Yo lo que pienso es que Arena tiene también este problema. Lo que pasa es que está colocado en una situación ventajosa, por decirlo así, ¿verdad? Al final de cuentas, quien está en el gobierno tiene, digamos, como en función del desempeño del gobierno, puede fácilmente perder apoyo. Entonces, digamos, esa pérdida de apoyo puede irse para el lado de Arena, digamos, obtener sin mayor esfuerzo, sin méritos propios, unos votos, claro, ¿verdad? Para ganar las elecciones. Cuenta con esa ventaja frente al partido FMLN. Ahora, tienen que resolver, digamos, también el tema de la candidatura. Ahí hay varios también que quieren ser los más fuertes, parecen ser el candidato, el alcalde de San Salvador, que presenta su reelección como su tarjeta de presentación, sí, claro, pero también está la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, que presenta como su tarjeta, ¿verdad?, haber obtenido la mayor votación, dado que eso le digamos, el sistema de votación por fotografía le deja a ella exacto, como la que tiene mayor popularidad. Y un posible Edwin Zamora. Y sí, entonces... Como alguien emergente, digamos. Ahí entonces entramos otra vez en el asunto, ¿verdad? Los tres están disputando la candidatura presidencial, o hay alguno de ellos que podría, para un periodo, conformarse con ir de vice. No creo que sea el caso de Ana Vilma ni del alcalde Quijano. Bien. Entonces yo creo que entre ellos dos está la disputa principal en el partido. Bueno, perfecto. Vamos a otra pausa comercial y seguimos con ese tema.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, entonces, Álvaro, claro, en Arena todo esto pasa por definir también quién será el candidato. Partimos un poco de que fue Sánchez Serén el candidato del FMLN. Arena tendría que debatir ya entonces a partir de ahí a quién lo representa, ¿no? Sí. Pero digamos, tienen al menos 2 o 3 opciones ahí. Sí, tienen que pasar por un proceso que me imagino que la Asamblea de este año, la Asamblea Nacional, va a ser el punto clave para esta decisión. Tienen la ventaja, decía yo, que siendo oposición, están de alguna manera o no están afectados negativamente por lo que haga el gobierno. Ellos, en ese sentido, están mejor situados que el FMLN. Y de los errores del FMLN puede salir la victoria de Arena. Ahora lo que necesitan es como asegurar que cuando aparezcan todos esos errores tienen el mejor candidato. ¿Ya? Pero distinto fuera si, como en 2008-2009, el Arena era el partido de gobierno. ¿Ya? Porque entonces estaban en la situación del FMLN. Sí, claro. Ahora están como un poco más relajados, se pueden dar incluso, vamos a decir así, el lujo de esperar, como en una partida de póker, que el FMLN tire las cartas, ¿verdad? Y situarse frente a eso. Ya no tienen por qué resolver ya la candidatura. Digamos, sería un desperdicio meterse en esta discusión, aunque la exista, ¿verdad? Obviamente que quienes tienen las pretensiones pueden estar moviendo piezas, estableciendo estrategias para posicionarse en el momento oportuno. Sí, claro. Bueno, claro. Es decir, no estoy tratando de decir que, bueno, los de Arena no están preocupados, están en otras cosas. Los que tienen deseos de ser candidatos, seguro están dándole vueltas todas las noches a esto. Es decir, pero tienen mejores márgenes para maniobrar en medio de esto. Están colocadas en una mejor situación, ¿verdad? Pueden esperar que sea el FMLN, pueden esperar situaciones más favorables como para decir, ahora es cuando, ¿verdad? Entonces eso les da una holgura y les cuenta a su favor todo lo que está ocurriendo en las otras arenas políticas, ¿verdad? En donde el FMLN aparece, digamos, encabezando medidas políticas, decisiones políticas de las cuales hay rechazo en la población. Son toda la negociación del combo, digamos. Exacto, elección de fiscal general, sí. Corte Suprema de Justicia. Hay un reclamo de que esas cosas no se deben hacer ya. Arena está así, digamos, como dejando que eso ocurra, al menos visiblemente. No quiere decir que no esté tomando parte de esas discusiones, pero visiblemente no se posiciona en una zona donde hay rechazo social a que se haga ese tipo a que se tome decisión en combo sobre todas estas instituciones. El FMLN aparece encabezar eso y entonces todo eso, digamos, lo va a capitalizar el partido Arena. ¿Ves al FMLN metido en una especie de desgaste por esta discusión? Digo porque está desdiciendo desde mucha argumentación del pasado. Es que ese es el Por problema. Ejemplo, sobre Corte Suprema de Justicia. Es que ese es el problema, digamos. Está haciendo exactamente lo que hacía Arena antes y a lo que criticó, ¿verdad? Y ahora trata de justificarlo. ¿Y ahí qué es lo que le está ocurriendo? Que después, si pierde el control sobre todo eso, Arena lo puede volver a hacer. Y va a justificar, bueno, si el Frente también lo hizo. O sea que también está dejando
una huella, un El antecedente. precedente para lo que venga después. ¿Y qué está ganando? Votos con eso no los está ganando. Puede estar ganando otras cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que le hace estar metido en esa negociación? Bueno, te lo decía en el corte comercial en algún momento, que uno no termina de entender, por ejemplo, en esto de definición de candidaturas en el FMLN, si finalmente están pensando, como decía, reeditar ese capítulo de 2004, ¿no?, y perder la elección presidencial, pero también entonces sobre la base de eso, de esa tesis, uno puede ir más allá todavía y especular y decir, bueno, ¿no será que están pensando en cubrirse las espaldas? Es decir, entonces decidamos nosotros sobre quién se queda en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, que son claves en el tema de aplicación de justicia, de investigación. Sí. En realidad, aunque no ha sido el tema, ¿verdad? Pero todo lo que está en discusión es el sistema de controles políticos que tiene, digamos, El Salvador. La Fiscalía, la Sala de lo Constitucional, el Tribunal de Ética, después vendrá a final de año probablemente el tema del Procurador de Derechos Humanos. Todos esos son instituciones que controlan a los funcionarios. Entonces, la negociación sobre quiénes son los titulares de esas instituciones, de alguna manera tiene que ver con el control eficaz o no sobre los funcionarios. Cuando están un gobierno calcula que puede perder elecciones, no solamente, digamos, el FMLN, sino que cualquier gobierno, y hay dudas sobre el desempeño de algunos funcionarios, pues sí puede ocurrir esto, ¿verdad? Que pasa a primer plano las negociaciones para protegerse, y en ese, digamos, en ese mar de discusiones pueden ir tomando decisiones que afectan la otra arena, que en este caso es la arena electoral. Decisiones que se toman allá para protegerse les pueden ocasionar una derrota electoral. Termina siendo paradójicamente una especie de profecía que se cumple. Piensan que van a perder elecciones, hacen todo aquello que les confirma que pierden las elecciones. Entonces, esa dinámica a Arena le resulta favorable. ¿Por qué? Decimos porque le baja la tensión, pero además porque el poder en Arena, en las decisiones, está más concentrado que en el FMLN. Entonces, la disputa, digamos, en Arena termina siendo mejor controlada que en el FMLN. Sí, o sea, le permite a don Freddy Cristiani decir, bueno, espérense, todavía no es un tema de discusión, o sea, eso no lo estamos abordando ahorita, aun cuando puedan haber ya algunas posibles cartas ahí. Es sin duda que el presidente Cristiani tiene un peso desigual, digamos, en el partido Arena. No ocurre así, vamos a decir, con la figura de Medardo González, coordinador del partido, ¿verdad? Donde sus decisiones casi que son discutidas primero con todo, ¿verdad? Entonces, claro, ahí hay una composición diferente en las cúpulas que le permite entonces a Arena, en una situación favorable de oposición, de gozar de los errores que puede estar cometiendo el FMLN en estas negociaciones, de contar con más tiempo, más margen, de tomarse su ritmo, ¿verdad?, sin necesidad de desgastarse, lo cual no quiere decir que quienes tienen intenciones presidenciales no estén moviendo piezas tratando de colocar a las personas que en determinado momento son las que van a tomar decisiones. Claro. Bueno, la idea era platicar de otros temas también que tienen que ver con el tema de seguridad pública, que es un tema de coyuntura muy importante, pero bueno, esto está bastante fuerte, interesante. Vamos a platicar más adelante. Gracias, Álvaro, muy gentil. William, gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Terminamos así entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana. El tipo de carta que digamos, suena en este momento. Pareciera, pues, que hacia afuera del partido, Sánchez Serén no es la mejor carta. Tampoco esto quiere decir que entonces la mejor carta sea la del alcalde de Santa Tecla. No, simplemente que se están generando reacciones adentro y fuera del partido. Ahí ya lo que uno no sabe es qué tan necesarias son estas reacciones, generar una especie de ansiedad política
dentro y fuera del partido, cuando pues sí hay otros problemas que son más importantes. ¿Ya? Entonces ese era como el primer punto, ¿verdad? El lanzamiento de las candidaturas. Esto nos debe hacer pensar en un tema más general, porque lo mismo estaría pasando también en el lado de Arena. Y lo vamos a reflexionar más adelante, creo que necesita también un análisis aparte. Sí, pero entonces creo que nos debería hacer pensar en la conveniencia o no de contar con la reelección en el ámbito presidencial. Yo sé que esto es un tema espinoso, pero tiene que ver justamente con los incentivos que tienen los presidentes para hacer una buena gestión durante su periodo, de tal manera que cuenten con la posibilidad de la reelección. El ambiente en torno a la configuración del perfil de candidatos presidenciales para 2014, sobre todo en el lado del FMLN, parece que la cosa va más precipitada. Quien suena muy fuerte dentro de potenciales candidatos obviamente es Salvador Sánchez Serén, actual ministro de Educación. Quisiéramos conocer un poco cuál es la valoración que estás haciendo un poco a partir de los datos que ya se conocen públicamente de cómo se ve en el caso del FMLN una potencial candidatura de Sánchez Serén. Bueno, quizás aquí podría comenzar con 3 puntos que creo que son importantes. Uno es el de digamos, tirar cartas para ver todavía cuando faltan 2 años prácticamente, claro. Estar tirando cartas para ver quiénes son los posibles candidatos o quién puede tener como mayor receptividad, no solo dentro del partido, sino dentro de lo que podría ser el bloque afín, el bloque social afín del FMLN. Esa es como una primera prueba, digamos, son unas primeras tandas, por decir así, de energía para ver cómo está el clima de opinión, qué reacciones hay. Obviamente no es cualquier carta la que se ha lanzado o sobre la que se habla. Y esa, cuando estamos refiriendo al ministro de Educación o vicepresidente de la República, genera a la vez algunas reacciones dentro del partido de otros que, como el alcalde de Santa Tecla, quisieran también optar a la candidatura presidencial. Entonces ya se genera un ambiente de competencia interna que, bueno, a ver cómo lo maneja el partido, siendo que hace años modificó el estatuto y que hace que no sean necesarias las elecciones internas para la selección. Claro, porque ahora es el Consejo Nacional el que toma la decisión final. Pues recordemos cómo fue ahí todo el filtro. Sí, recordemos cómo fue la elección o la designación, digamos, del actual presidente de la República, una decisión de la Comisión Nacional y después simplemente es ratificada prácticamente en una asamblea general. ¿Ya? Entonces ahí lo que tenemos, decía, es una primera reacción al interior del partido y algunas reacciones fuera del partido como para medir el grado de receptividad hacia una candidatura, en este caso pues del vicepresidente. Y ahí, por lo que uno puede intuir y de alguna manera escuchar en los comentarios con otras personas, es que el Frente estaría cometiendo un error, no solo adelantándose con demasiado tiempo, sino en... CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es martes 17 de abril de 2012. Gracias a ustedes que nos acompañan a través de la prensagráfica.com y también por Canal 25 a las 9 de la noche. Varios temas de análisis en la presente coyuntura, pero los más relevantes referidos al acontecer político con las potenciales candidaturas presidenciales para 2014 y el tema de seguridad con la supuesta solicitud de las pandillas que ha hecho a Raúl Mijango, el facilitador de la tregua, para que interceda por la transferencia de subsidio del transporte hacia las maras. No se sabe sobre la base de qué términos, pero el viceministro de Justicia, Douglas Moreno, ha hablado de invertir $20 millones en crear parques de oportunidad laboral para los reos. Todavía no sabemos concretamente de qué se trata.
Pero bueno, el tema político es el que está mucho más caliente, de eso trataremos de dedicar más espacio al análisis de la entrevista de este martes. Nos acompaña en nuestros estudios Álvaro Artiga, él es el director de Maestrías en Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana, UCA. Álvaro, bienvenido, un gusto. Buenos días, William, es un placer estar contigo aquí y compartiendo con todos los cibernautas pues algunas reflexiones sobre el acontecer nacional. Bueno, perfecto, Álvaro. Para comenzar, me interesaría conocer, porque tengo la impresión de que ya está calentando bastante. Probablemente uno podría pensar que un presidente que tiene una buena gestión o que pues está desempeñando una gestión valorada positivamente, puede tener incentivos de continuar y entonces elimina esta ansiedad de alguna manera dentro de las filas del partido y en el bloque social afín al partido. Eso lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahora, perdón, para clarificar, entonces, tu punto es que sí sería conveniente que se pudiera dar, ser apertura a la reelección en este país. Yo pienso que sí, ¿verdad? Porque genera, digo, digamos, perspectiva o esta expectativa más bien de quien está en funciones, de quien es presidente, de desempeñar una buena gestión de tal manera que pueda ser reelecto, tiene el incentivo de ser reelecto. Ahora, hay quienes lo ven muy saludable el hecho de que estemos como se está en este momento, que no se permite la reelección, porque dicen, bueno, es importante para que se dé paso a otros y el temor a entronizarse en los cargos. Sí, es decir, bueno, primero hay que decir que la reelección ya es permitida, lo único que no de manera continua. Tiene que pasar un periodo. Tiene que pasar un periodo, pero uno puede ver, era lo que iba a decir, el caso de Estados Unidos. ¿Verdad? El presidente prácticamente es el candidato, ¿verdad?, del Partido Demócrata y entonces elimina esa tensión dentro del partido. Pero, por otro lugar, el que llega a la presidencia